como lo decía también la maestra. Entonces, cuando ya sucede ese tipo de, cuando se mete ese ruido dentro de la relación entre estudiantes y profesor, ya la cosa ya no puede avanzar, no hay más. En el caso de las instituciones privadas veo como un gran problema eso, ¿no? La parte, el peso del costo económico y lo que implica eso en las relaciones dentro del aula. En el caso de la educación pública, de repente lo que sucede es como todo lo contrario, bueno, es que es lo mismo, pero de una manera distinta. También un desinterés en los estudiantes, pero no, obviamente no se les ve como clientes. Lo que sucede de repente es un aletargamiento, tanto a nivel de autoridades como de repente a nivel de nosotros mismos, de los docentes, que se refleja en poco interés por la labor que realizamos todos los días, una especie de apatía, una especie de burocratismo educativo en donde lo importante es cómo puedo hacer lo menos posible para seguir con mi chamba de profesor y no meterme en broncas. Y se acabó. Entonces, esas dos cosas yo las vería como grandes vicios que pueden complicar mucho la relación y la comunicación educativa. Entonces, estamos viendo que una educación como la estamos percibiendo hoy en día arroja unos resultados que no parecieran ser los más óptimos posibles, ¿no? Un regreso a la barbarización, a acabarnos al planeta, a no formar seres humanos, a no cuidar la parte humana del humano, a ver como mercancía al estudiante en lugar de como un sujeto que puede construir o ayudarnos a transformar la realidad en la que estamos viviendo. En ese sentido, más adelante iremos construyendo o trataremos de construir para ustedes o dejar sobre el tintero lo que sería una nueva concepción de educación y si estamos capacitados para hacerla o no, o si a quien tenemos enfrente como estudiante o como profesor, los que se dedican a formar profesores, pueden hacerlo o no. Ahorita en este momento vamos a hacer un corte, los invito a que veamos la entrevista que se le realizó al profesor Lucas Lede del Instituto de Educación Media Superior, que nos comparte también su opinión al respecto. Gracias. ¿Para qué nos prepara la educación hoy en día en la sociedad? Y en ese sentido hay diferentes finalidades de educación, perdón. Muchos autores que analizan la posmodernidad nos han hablado de la crisis en el área educativa en cuanto a que un valor actual tiene que ver con la capacidad de generar plusvalía, es decir, por ejemplo, Lyotard, un autor contemporáneo, nos habla de cómo la educación sirve en cuanto a movilidad social, en cuanto a que al sujeto le pueda generar un bien económico, muchas veces sin ser consciente de todo lo que implica, de la finalidad, de las acciones de cada sujeto. Y en ese sentido es importante pues, la conciencia, la reflexión, y que por ejemplo Maturana nos dice que finalmente a cada sujeto le corresponde, es una cuestión de decisión personal, mucho más allá de las instituciones. Todos somos sujetos sociales, somos parte de las instituciones, y mucho más allá de las instituciones le corresponde a cada sujeto con su intencionalidad, con su finalidad, con las acciones, los fines de la educación. En ese sentido, la educación no debe ser una cuestión teórica, sino práctica. Es decir, un espacio social es un espacio de educación, cada clase en las asignaturas de una carrera, de un perfil, es un espacio de educación, la familia es un espacio educativo, etc. Entonces, en ese sentido, es muy importante pues, pensar en la finalidad, en el para qué nos estamos educando, cómo convivimos. Y en ese sentido, Maturana también recobra un concepto que es muy importante, que tiene que ver que es con el reconocimiento. Es decir, la educación es un aspecto práctico de la vida, no solo significativo, sino también en las relaciones de los sujetos,
que en la posmodernidad han estado muy afectadas pues por la economía, en el proceso del neoliberalismo, la globalización afecta los vínculos. Bauman nos habla también mucho de eso, de cómo los vínculos se ven afectados. Y entonces autores como Maturana, como Capra, como Orr, nos hacen un recordatorio de ver la vida de una manera más holística, más integral y no tan focal, sin olvidarnos pues de todo lo que nos rodea. Pues sin duda vivir es un proceso educativo y la transformación humana, como nos recuerdan estos autores, tiene que ver también con la sustentabilidad. Sí, de la naturaleza, por supuesto, es decir, el contacto del hombre con la naturaleza, y nos referimos con sustentabilidad a asentamientos ecológicos que tienen que ver desde el punto de vista de la naturaleza, pero también desde el punto de vista mental. Es decir, cómo piense cada sujeto, pues tiene que ver en cómo concibe la vida y cómo concibe, por supuesto, la educación hacia la vida. Y las alternativas, pues sin duda, sí están dadas por muchos grupos. Hay muchos grupos con acciones muy concretas que plantean alternativas y que tienen que ver con estilos de vida, tienen que ver con el cómo vivimos y tiene que ver con un planteamiento que cuestiona la calidad de vida en todos los sentidos. Por supuesto, en ese sentido estamos hablando de una educación que rebasa la institución escolar, vamos a llamarla así. Es una educación más en el ámbito informal, pero que tiene mucho valor en cuanto a que son acciones concretas. Hay muchas ONGs, por ejemplo, existen grupos dentro de movimientos que le llaman permacultura, que son asentamientos sustentables, existe el arte, por supuesto existen todas las corrientes o digamos las disciplinas universitarias, y ahí le corresponde a cada sujeto ser consciente de sus acciones. Maturana nos habla acerca de la responsabilidad, de la honestidad, que hoy en día, pues al haber crisis de valores, pues hay crisis de honestidad. Entonces la importancia de ser honesto con uno y con los demás. Y en el reconocimiento educativo, de reconocerse mutuamente los participantes de una institución educativa, entendemos docentes, estudiantes, directivos, gente de intendencia, también las gentes de las áreas de seguridad, etcétera. Todos son parte de un ámbito educativo. Entonces hay de la importancia pues, de reconocerse, saber que trabajas con sujetos de una manera personal, de una manera directa, y estás trabajando con su referente cultural, estás trabajando con ellos no desde la teoría, sino desde concretamente, bueno, esa persona cómo está, qué le interesa y dentro de su carrera cómo se puede involucrar para mejorar su vida finalmente. Pues una conclusión muy amigable que nos transmite Maturana es que el acto de educar tiene que ver, así lo menciona él, con una apuesta de credibilidad y de amor hacia la vida. El ser humano se guía a través de emociones y que las emociones negativas como son el odio, como son el miedo, no contribuyen a la inteligencia humana, sino en cambio emociones que tienen que ver más con el lado afectivo, que tienen que ver con el amor, con la amistad, la cordialidad, el respeto, le permiten a los sujetos alimentar su inteligencia en el sentido de la capacidad de ver el acto educativo como un todo, como algo en el cual hay un reconocimiento tanto de los docentes como hacia los estudiantes y que es una retroalimentación. Y bueno, pues un mensaje puede tener que ver con la importancia de construir de manera positiva con los estudiantes en el proceso educativo.
Ya estamos de regreso con ustedes, querido teleauditorio, y les quiero comentar que en el primer bloque lo que intentamos hacer nuestros invitados y un servidor fue como contextualizar la idea de educación y qué está pasando con esta en la Ciudad de México o en todo el país. Ahora me gustaría preguntarles si tienen algo que retomar del bloque anterior o continuamos dando pasos hacia adelante para que al final del programa podamos abordar algunas estrategias de cómo ir modificando y teniendo una nueva concepción de educación. Bueno, a mí sí me gustaría agregar una idea a lo que estuvimos platicando anteriormente, y es que la educación obviamente es una práctica, es una construcción cultural y está también determinada por el resto de nuestras prácticas sociales. Vemos en nuestro texto Educar para qué, de Galatea, que la educación occidental está impregnada de un concepto que la determina, esta idea de que lo racional es más importante que los demás aspectos de la formación. Las ideas que heredamos de Descartes de que el objeto está separado del sujeto, y de Galileo de que la racionalidad es más importante que la intuición o la imaginación. O la creatividad. Obviamente nos marca y quizá por eso sucede lo que tú dices, nos metemos al salón y nos ponemos muy solemnes a hablar en racionalidad y de conocimientos. Y ya cuando salimos del aula, entonces sí ya nos sentimos con la libertad de decir, bueno, ahora sí ya podemos abordar los temas realmente relevantes, ¿no? Entonces quizá habría que tener en cuenta esto. ¿Para qué? Para hacer un esfuerzo intencional de voluntad de romper esos esquemas, de romper esos principios filosóficos que rigen nuestras prácticas educativas. Entonces, sí, bueno, yo ya no actúo en función de que lo racional es lo más importante. También lo afectivo, lo psicológico, lo político es importante, la vida de mis estudiantes es importante. Entonces, cuando me reúno con él, no necesito irme a los parasoles para tratar esos temas. ¿Por qué no mejor retomamos las aulas para darles esa dimensión? Claro. Yo quiero comentar algo al respecto. Sí, comentaba el asunto de los parasoles porque justo esa sola transformación de cambiar de espacio hacía que las personas fueran total y absolutamente distintas. La rigidez, yo le llamo también la solemnidad de repente del conocimiento. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dices y a mí me parece que tiene también que ver con una especie de miedo a la ignorancia. O sea, a ver, tenemos tan sobrevaluado al conocimiento que pareciera ser que lo peor que nos puede pasar en la vida es ser ignorantes. Y la verdad sea dicha, todos somos ignorantes en diferentes aspectos del mundo. Es más, yo siempre lo digo así, entre más aprendo, más consciente soy de todo lo que ignoro, más ignorante me reconozco mientras más voy aprendiendo. A mí me parece que la persona que realmente cree que sabe todo acerca de algo o acerca de todo, tiene una profunda ignorancia. Y que precisamente conforme vamos avanzando en el camino del conocimiento, somos conscientes de mayor cantidad de dudas, de mayor cantidad de misterios, de mayor cantidad de cosas que hay por descubrir. En ese sentido, conocer más me hace también ser más consciente de mis ignorancias. Y yo creo que si le quitamos un poco la solemnidad a este asunto del conocimiento, bueno, a ver, yo quiero retomar esto y a ver si se entiende. Si le quitamos la solemnidad al conocimiento va a ser más claro que una cosa, por una parte la educación ayuda a construir conocimiento y eso tiene mucho que ver con el desarrollo científico, la tecnología y demás. Y otra cosa que es distinta pero va paralela es la formación humana. La formación humana no tiene que ver con conocimiento que se va acumulando y que se traduce en aplicaciones tecnológicas que hacen más óptimas o más cómoda nuestra vida como las sillas, la mesa, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y por otra, la formación humana, que a lo mejor no tiene aplicaciones prácticas concretas o aplicaciones tecnológicas, pero nos hace más agradable la compañía de los demás.
de los extraños. De repente, en el caso de la formación humana, de repente hay personas que avanzan mucho en la construcción del conocimiento, son personas con maestrías, doctorados, postdoctorados y demás, y tienen una calidad y una sensibilidad humana verdaderamente mínima, ¿sí? Porque son cosas totalmente distintas, y la educación transita por ambas vías. La educación, por una parte, me ayuda a conocer más, pero por otra parte también me tiene que servir para aprender a convivir, y eso implica reconocer en el que es muy diferente a mí y que piensa muy distinto a mí, no un enemigo porque en términos de conocimiento piensa totalmente distinto, sino una compañía válida, un compañero válido y además hasta deseable, porque puedo aprender de alguien que es total y absolutamente diferente a mí, una manera distinta de ver las cosas. Acaban de tocar dos mitos que se abordan en el texto De Galatea. de Galatea y en especial de Orr, ¿no? Exacto. Que uno es el mito de que entre más conocimiento tenemos, menos ignorantes somos. Lo cual, él dice, es mentira. Entre más conocemos, más ignorantes nos volvemos. Pero no solamente está ese mito y el mito que comentabas, María, de poner por encima de la intuición o de la creatividad la razón. O sea, no quiere decir que no seamos seres o entes razonables, pero sí nos componemos por una parte de razón y por otra parte de intuición y de creatividad. Recuerdo mucho un profesor que me decía, me ponía un ejemplo, ¿no? Decía, bueno, imagínate a una persona que tenía enfrente un tigre dientes de sable. ¿Qué es lo que hacía? Veía un árbol y veía una roca y no se ponía a razonar primero así, a pensar, bueno, agarro la roca y luego me subo. O sea, no. O sea, ahí lo que le permitía salvar la vida era la intuición, ¿no? La creatividad de imaginar la forma de cómo podía sortear el problema. Pero bueno, ese es un ejemplo nada más que viene, bueno, me salta a colación por esto del conocimiento, Claro. de la razón, de la intuición, de la creatividad. Sin embargo, me gustaría regresar a los mitos. Les digo, son dos, pero hay muchos más mitos, ¿no? ¿Qué otros mitos se han construido alrededor de la idea de educación o de cuando educo, qué alcanzo? ¿Qué expectativas se les genera a los estudiantes? A mí se me hace que este texto de David Orr, y invito al teleauditorio a leerlo, el texto de Galatea, porque en la medida en que nosotros podemos develar los mitos, también podemos tener prácticas educativas mejor fundamentadas. Entonces, esto que decían hace rato, retomo, el mito de que la ignorancia es un problema que puede solucionarse. Y no es así, como decían. Claro. La ignorancia no es un problema que puede solucionarse, es parte inherente de nuestra condición humana. Exacto. Pero si partimos de ese mito y lo conectamos con lo que dice Freire, de tener un pensamiento acertado, un pensamiento crítico, nos vuelve más humildes en nuestro abordaje de los aprendizajes de los estudiantes y de nuestra relación con los estudiantes. Porque finalmente debemos estar siempre alertas de nuestras certezas, ¿no? Tenemos que estar cuestionándonos qué tan cierto es realmente lo que sabemos, como para tomar una espada y cortar cabeza a todo aquel que no repite lo mismo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un mito que me parece muy importante. Y otro mito que a mí me interesa mucho es este mito de que la educación sirve para aumentar el éxito y el prestigio social, ¿no? Porque dadas las condiciones sociales, además, eso ya no es una realidad. Pero además, creo que da el traste con el sentido del placer y del crecimiento del ser humano en el momento que conoce, más allá de que si consigue estatus o dominio o poder sobre los demás, el placer profundo de experimentar el conocimiento, como probablemente lo experimentaba este hombre primitivo que sí se subía al árbol y podía vencer al tigre de dientes de sable. Dientes de sable, ¿no? Híjole, yo ahí tengo, hasta me da como comezón. A ver, dos cosas. Primero, totalmente de acuerdo con lo primero que dices, y yo me reía porque me acuerdo mucho que es muy triste de repente, pero justo en el ámbito académico y de repente, y tú lo debes saber muy bien, y tú también, de repente justo ese tipo de humildad del que hablaban ambos y que viene, no del hecho de que, a lo mejor yo también lo dije mal hace rato. A ver, a mí me parece que el conocimiento no es que nos vuelva más ignorantes, sino que nos vuelve más conscientes de todo lo que ignoramos. O nos debería de volver más conscientes. O nos debería de volver más bien más conscientes, porque justo eso es lo que yo estaba por plantear.
que ha sido muy triste en la convivencia con los docentes. De repente lo que más abunda son, ya sabes, estas camarillas de profesores y nosotros somos más inteligentes que ustedes y el ego intelectual que genera cualquier cantidad de problemas de convivencia y problemas que también se traducen en los procesos y en los procesos educativos y en la comunicación educativa dentro de los planteles. Brilla por su ausencia. Pareciera ser que más bien es al revés. Entre más conozco, realmente me creo que soy más importante y realmente me creo que estoy más por encima de todos y no debería ser así. A mí sí me parece que si le entramos de lleno a la reflexión sobre la ignorancia, creo que podríamos un poco taladrar en este asunto de lo importante que es ser conscientes de que ni yo ni todo el conocimiento humano juntos alcanza a ser más allá que un pequeño granito de arena dentro de la playa que es todo el universo y toda la vida, ¿no? El conocimiento humano siempre va a ser ínfimo, por una parte. Nada más déjame terminar esto. Y la segunda parte que estabas diciendo, ahí sí yo no estoy tan de acuerdo. La parte de la educación como algo que te va a servir para subir socialmente. A ver, estoy de acuerdo en cuanto a que no necesariamente, pero sí me parece que es una de los sentidos o de las finalidades que deberíamos plantearnos los que trabajamos en la educación. A mí me resulta muy complicado, sobre todo cuando dejé de trabajar en instituciones privadas, que ya estuve como 10 años en diferentes universidades. Cuando me cambio a las escuelas públicas, el cambio, la diferencia en trabajar con personas de clase social baja, porque en el IEMS todos los planteles están ubicados en zonas aledañas a la ciudad y trabajamos con personas que están en condiciones de marginación económica, política, social, de todo tipo. Entonces, a mí sí, la verdad es que me resulta muy mezquino sostener la idea de que, bueno, chavos, están viniendo a clase, pero